Bien, en este video 2 del tema de corriente eléctrica hablaremos sobre la ley de Ohm microscópica y macroscópica. Primero hablaremos sobre el modelo de conducción eléctrica. Entonces, para este efecto, miren, podemos imaginarnos en este medio conductor que tiene estos iones positivos que están en posiciones relativamente fijas, es decir, en realidad, si este es un medio conductor sólido, estos iones positivos están realizando movimientos oscilatorios, ¿no? Alrededor de puntos relativamente fijos, ¿no? Y como estos átomos ceden algunos portadores de carga, podemos pensar en este portador de carga. Entonces, el movimiento que realiza este portador de carga es un movimiento completamente aleatorio. Entonces, miren, este portador de N se mueve, colisiona con el átomo y se mueve nuevamente hasta que colisiona con este otro átomo y colisiona con este otro átomo y hace este movimiento completamente aleatorio. Este movimiento aleatorio está controlado básicamente por la temperatura de este medio conductor, tal como en el modelo de los gases ideales. Acá podemos hablar de un gas de electrones. Pero resulta que este movimiento de estos portadores de carga, como son aleatorios, no generan una intensidad de corriente. Porque si nosotros observáramos en un intervalo de tiempo delta de t el movimiento de este portador de carga, podemos encontrar que hay tantas veces que pasan del lado izquierdo al derecho, o sea, que pasan por esta sección transversal, como las mismas tantas veces que pasan del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Porque es un movimiento completamente aleatorio. Es decir, no existe un movimiento de traslación neto de este portador de carga a lo largo de este medio conductor. Por tanto, este movimiento completamente aleatorio no genera una corriente eléctrica en este medio conductor. Entonces, para generar la corriente eléctrica, en este caso, mire, tenemos que establecer en este medio conductor este campo eléctrico externo, y que ese campo eléctrico externo le va a dotar una fuerza eléctrica que le obliga a moverse a lo largo del medio conductor. Entonces, siendo un campo eléctrico constante, por decir, va a ser una fuerza constante, y entonces este portador de carga va a tener una aceleración constante y con una velocidad inicial completamente aleatoria va a generar estos movimientos parabólicos. Que un movimiento parabólico es un movimiento generado por una aceleración constante y una velocidad inicial diferente de 0 a 180 grados respecto de la aceleración. Por tanto, este portador de carga dentro de este medio conductor donde se ha definido un campo eléctrico constante, entonces realiza este movimiento parabólico que también tiene una componente aleatoria. Entonces colisiona, acá va aumentando su velocidad hasta que colisiona con este átomo realiza un movimiento oscilatorio y debido a la colisión su energía aumenta y entonces su energía de oscilación va a ir aumentando. Y luego este mismo portador va a salir con una nueva velocidad de 20, que la estamos llamando así, y nuevamente va a realizar un movimiento parabólico. Y nuevamente acá colisiona con este átomo, este va a ganar energía y el portador pierde energía y nuevamente realiza este movimiento parabólico. Y así sucesivamente ese portador de carga realiza esta cantidad de movimientos parabólicos. Pero lo que aquí sí tenemos que observar que en este caso este portador de carga en suma realiza un movimiento traslacional. Por ejemplo, acá pasa del lado izquierdo al derecho y de aquí del derecho al izquierdo, pero luego del izquierdo pasa al derecho y luego ya no vuelve a pasar por esta sección transversal. Entonces existe un movimiento neto traslacional de este portador de carga a través de esta sección transversal. Por lo cual podemos decir que sí, este portador de carga, bajo estas condiciones, con un campo eléctrico externo, sí genera un movimiento traslacional estableciéndose acá una corriente eléctrica. Ahora, no simplemente tenemos un solo portador, sino que tenemos acá millones y millones de portadores de carga que estos pasan por esta sección transversal y estableciendo una corriente eléctrica. Solo que queremos ahora es cuantificar esta corriente eléctrica. En realidad lo que vamos a cuantificar es el vector densidad de corriente en términos del campo eléctrico, las velocidades de este portador de carga. Entonces, para esto ya habíamos visto que ese portador va a experimentar esta fuerza Q por E,
va a ser igual a la masa por aceleración, de la cual podemos despejar A, que sería QM por el campo eléctrico. Miren, si el campo eléctrico, que es el caso que vamos a estudiar, por lo menos en estos 2, 3 temas siguientes, este campo eléctrico es constante, entonces miren, la aceleración es igual a una constante. Entonces, este A, este portador de carga, va a experimentar a lo largo de este medio conductor una aceleración constante en la dirección del campo eléctrico, en esta dirección. Eso es lo que nos dice esta fórmula, porque QM es un escalar y E es el vector. Bien, entonces podemos usar las fórmulas de manera clásica de cinemática, o sea, decir, la velocidad final, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, tiene este primer movimiento, la primera trayectoria, la segunda trayectoria, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Entonces nos concentramos en la iésima trayectoria. Entonces, miren, en esta trayectoria iésima, aquí va a tener una velocidad inicial v sub i, y luego, una vez que realice el movimiento parabólico acá, va a llegar con una velocidad iésima final v sub i, inicial y final. Entonces, esta velocidad final del tramo iésimo va a ser igual a la velocidad inicial del iésimo tramo más la aceleración por el tiempo t sub i que le va a tomar a la partícula en moverse desde este punto de colisión hasta el siguiente punto de colisión. Entonces, este intervalo de tiempo la estamos llamando t sub i. ¿Bien? Entonces, como A tenemos conocido, esto podemos nosotros sustituir esta aceleración acá y tenemos que la velocidad final de ese portador de carga en el iésimo tramo va a ser igual a la velocidad inicial del iésimo tramo más la carga por el campo eléctrico sobre M por el T sub i. Y entonces, como que para cada tramo tiene una componente aleatoria, tenemos diferentes velocidades. Entonces, esto nos permite definir un parámetro que sea el promedio de estas velocidades para tener una velocidad promedio de movimiento del portador de carga dentro del medio conductor. Entonces, esto lo hacemos a través de esta definición y definimos la velocidad de arrastre, también se llama velocidad de deriva, del portador de carga como el promedio de las velocidades finales de las colisiones evaluado en un número grande de colisiones. Esto es importante para que el parámetro estadístico, el promedio, sea estable, sea definido. Entonces, esta velocidad de arrastre se define como el promedio de estas velocidades finales que tiene la partícula en una cantidad grande de colisiones. Es decir, esta velocidad de deriva, bien, podemos definirla como la sumatoria de estas velocidades finales sobre el número n de colisión. Sustituyendo acá esta fórmula en esta definición, entonces esto se puede dividir en dos términos: sumatoria de las velocidades iniciales sobre n más q e sobre m, que es constante, sale, y aquí voy a tener sumatoria de los t sub i sobre n, donde los t sub i serían los intervalos de tiempo entre colisión y colisión. Ahora, analizamos esta sumatoria, que en realidad esto va a ser cero por el siguiente motivo. Esto, no se olviden que son las velocidades iniciales de cada colisión, y esas son completamente aleatorias. Entonces, por ejemplo, la velocidad del primer tramo es este vector velocidad. Del siguiente tramo es esta, del siguiente tramo es esta, del siguiente tramo es esta, y del siguiente tramo es esta, y de esta es esta, y de esta es esta. Y son completamente aleatorias en dirección y en tamaño. Entonces, eso, si nosotros copiamos en un plano X y Y, por ejemplo, esas velocidades iniciales, pues vamos a encontrar este vector velocidad inicial 1, 2, 3, 4, enésimo, el iésimo. O sea, vamos a tener este comportamiento de las velocidades iniciales en un número muy grande. Y si nosotros sumamos esto, vamos a encontrar el cero. Por ejemplo, acá simplemente estamos sumando como unas 25 velocidades, pero pueden ya extrapolar en millones de estas velocidades, se va a generar una esfera que se llama el espacio de velocidades.
Y entonces en esta cantidad grande voy a tener una velocidad en este sentido y voy a encontrar su opuesto. Para este voy a encontrar también su opuesto, de tal manera que su suma va a ser igual a cero. Es decir, el promedio de los vectores velocidades aleatorios es igual a cero en conclusión, ¿no? Entonces esta sumatoria se hace cero y se va. Bueno, acá esta sumatoria de los t sub i sobre n es un promedio de esos tiempos, de estos intervalos de tiempo entre colisión y colisión. Nosotros la vamos a introducir este parámetro que se llama el tiempo de recorrido libre medio, simbolizado por la letra tau, y la definimos, este tiempo de recorrido libre medio, tau, como el promedio de los intervalos de tiempo entre colisiones sucesivas. Es decir, tau va a ser esta sumatoria de los t sub i sobre e, ¿no? Y esto va a ser una constante, ¿no? Un número. El promedio es una constante. De tal manera que esta velocidad de arrastre o de deriva va a ser igual a Q por el campo, miren, sobre masa, por este tiempo de recorrido libre medio. Este tiempo de recorrido libre medio es interesante entender. Miren, si nosotros estamos observando el movimiento de un portador de carga en un intervalo de tiempo menor a tau, es de seguro que ese portador de carga la vamos a poder ver en movimiento sin que haya colisionado. Pero si observamos el movimiento de un portador de carga en un intervalo de tiempo mayor a tau, es de seguro que a esa partícula vamos a encontrar lo que sí va a colisionar con sus átomos, ¿no? Bien, esa es la interpretación de este tiempo de recorrido libre medio medido en segundos. Pero acá, como podemos observar ya esta fórmula, me está indicando de que si el campo eléctrico dentro del medio conductor es una constante, entonces estos portadores de carga podemos pensar que se están moviendo con velocidad constante. Porque Q constante, tau constante, M constante, campo eléctrico constante, conclusión, en promedio podemos ver que esos portadores de carga se están moviendo con velocidad constante, que es lo que habíamos supuesto en el video anterior, en la cual estamos ya justificando esa percepción que habíamos tenido, ¿no? Bien, entonces ahora, este vector velocidad, miren, vamos a usar en la definición del vector densidad de corriente como NQV. Entonces acá sustituimos esta velocidad, acá, miren, N, aquí tendríamos Q y B, la sustituimos. Entonces, miren, vamos a tener Q por Q, Q al cuadrado. De tal manera que el vector densidad de corriente para este modelo encontramos que es N por Q cuadrado por tau sobre M por el campo eléctrico. Vean que esto es constante, 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 y podemos concluir que el vector densidad de corriente, miren, es proporcional al campo eléctrico. Lo importante. Donde esta constante de proporcionalidad se la define como la conductividad del medio conductor. Es decir, cada medio conductor va a estar caracterizado por esta constante, que más o menos nos dice que es igual a la densidad de portadores de carga, por la carga de cada portador al cuadrado, por el tiempo de recorrido libre medio sobre la masa de cada portador. Entonces, acá ya podemos ver que, miren, J tiene la misma dirección del campo eléctrico, tanto para cargas positivas como negativas, porque aquí tenemos Q al cuadrado. Si fuera carga positiva al cuadrado, es positivo. Si fuera carga negativa al cuadrado, positiva. De tal manera que J, miren, tiene la misma dirección del campo, tanto para cargas positivas y negativas. Por eso habíamos dicho que la intensidad de corriente es positiva en la dirección del campo, tanto para cargas positivas y negativas, y esa paradoja la hemos resuelto, miren, con esta ecuación, ¿no? Bien, entonces, si a esto lo llamamos la conductividad, miren, obtenemos esta relación que nos dice que el vector densidad de corriente es igual a la conductividad del medio por el campo eléctrico, ¿no? Y a esta ecuación se le llama la ley de Ohm microscópica. La relación entre el vector densidad de corriente con el campo eléctrico son lineales, y esto es válido para un medio lineal, homogéneo, isotrópico, ¿no? Que es la base de estudio de nuestro curso, ¿no? La unidad en el sistema internacional de esta conductividad es el ohm metro elevado a la -1.
Bien, otro parámetro que aparece también es la resistividad y se define como la inversa de la conductividad, ¿no? Entonces, este parámetro nos está midiendo, por ejemplo, la resistividad nos estaría midiendo el grado de resistencia que el medio va a presentar al movimiento de las cargas eléctricas. Y este es el inverso de la conductividad. La unidad en el sistema internacional de la resistividad se llama ohmmetro. Normalmente en las tablas nos pueden dar la resistividad o la conductividad, pero son completamente equivalentes porque están definidos de manera inversa, ¿no? Bien, ahora hablaremos de la ley de Ohm macroscópica. Es decir, miren, acá un experimento en el cual tenemos un medio conductor para el cual se le aplica una diferencia de potencial a través de esta batería. Entonces acá tenemos un potencial positivo y por acá un potencial negativo. Esta diferencia de potencial va a generar esta intensidad de corriente I. Entonces este experimento, para hablar de la ley de Ohm macroscópica, consiste en ir cambiando esta diferencia de potencial entre esta sección transversal y esta. Nosotros vamos a ir cambiando esa diferencia de potencial, cambiando el voltaje de esta batería, por ejemplo, a B1, a B2 y B3. Que eso nosotros medimos esta diferencia de potencial con este voltímetro conectado en paralelo. Y para cada una de estas diferencias de potencial, lo que nosotros vamos a medir es la intensidad de corriente en este medio conductor a través de este amperímetro conectado en serie, ¿no? Entonces, y se encuentra esta tablita experimental que si nosotros aplicamos la diferencia de potencial entre este punto y este punto de B1, aquí se va a establecer una intensidad de corriente I. Si cambiamos esa diferencia de potencial a B2 entre este punto y este, acá se va a establecer una intensidad de corriente I2. Y así sucesivamente. Si cambiamos las diferencias de potencial entre estas superficies, vamos a obtener diferentes intensidades de corriente, reflejadas, resumidas en esta tablita. Si nosotros graficamos esta tablita y en términos de V, entonces aquí vamos a obtener una nube de puntos y que aplicando las técnicas estadísticas del laboratorio, que se aprendió en el curso de física básica, encontramos acá que si el medio es lineal, homogéneo e isotrópico, entonces vamos a encontrar un comportamiento lineal. O sea, vamos a demostrar que el I con el B está relacionado de la forma A, B elevado a 1. Es una relación lineal. Se encuentra que el I con B tenemos un comportamiento lineal de la cual podemos concluir que la intensidad de corriente es proporcional a la diferencia de potencial. O sea, la intensidad de corriente que tenemos acá en este medio conductor es proporcional, miren, a la diferencia de potencial aplicada. Para convertir esta proporcionalidad en una igualdad, se introduce una constante, y en este caso se introduce una constante 1 sobre R, que se llama la resistencia eléctrica de este medio conductor. Y se la introduce 1 sobre E para compatibilizar las unidades, simplemente. De tal manera que de esta ecuación yo puedo despejar este R, que es la resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica va a ser igual a la diferencia sobre I, y a esta ecuación se le llama la ley de Ohm macroscópica. Entonces, esta ley de Ohm nos está dando la relación entre la intensidad de corriente y diferencia de potencial en un medio lineal homogéneo isotrópico y nos dice que es una relación del tipo lineal. Y a eso se le llama la ley de Ohm. Bien, esta ley de Ohm establece que dado un medio conductor homogéneo, isotrópico, lineal, dice la corriente eléctrica es proporcional a la diferencia de potencial establecida entre sus secciones transversales. Ahora, a esta magnitud de R se le llama la resistencia eléctrica, o sea, esa constante de proporcionalidad. Ahora, acá podemos ver que la pendiente de esta recta, o sea, la inversa de la pendiente de esta recta experimentalmente es justamente la resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica es un parámetro que en realidad nos está midiendo, que nos mide la resistencia que presenta el medio conductor al movimiento de las cargas eléctricas. Y esta resistencia eléctrica depende del tipo del medio conductor, depende de la forma del medio, de sus dimensiones, ¿no? Entonces, este R, la resistencia eléctrica que nos está midiendo,
el grado de oposición que va a presentar el medio al movimiento de las cargas eléctricas depende del tipo de material, del tamaño del medio conductor, de la forma del conductor, ¿no? La unidad de la resistencia eléctrica de R en el sistema internacional se le llama ohm, simbolizado por la letra omega, y un ohm, viendo la definición de R igual a B sobre I, un ohm es igual a un voltio sobre amperio. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una resistencia de 100 ohm, quiere decir que esa resistencia, eh, ese medio, si nosotros le aplicamos una diferencia de potencial, bueno, para tener en esa resistencia una intensidad de corriente de 1 amperio, tenemos que aplicarle una diferencia de potencial de 100 ohm. Si esa resistencia tuviera 1000 ohm, quiere decir que para sobre esa resistencia tengamos la misma intensidad de corriente de 1 amperio, habría que aplicarle 1000 ohm, ¿no? Esa es la interpretación acerca del ohm. Bien, entonces con esto hemos terminado el segundo video que estaba relacionado con la ley de Ohm microscópica, macroscópica. Microscópica, J es igual a sigma por el campo. Macroscópica, resistencia es voltaje sobre intensidad, o si quieren entender que el voltaje es igual a R por I, ¿no? Y esas son las dos leyes que hemos hablado en este segundo video. Bien, en el siguiente video ya hablaremos sobre el cálculo del teórico de la resistencia L.